Perdidos en el Ártico. El viento aullaba como si miles de almas estuvieran atrapadas en su furia. La nieve golpeaba mi rostro con una violencia inesperada, cada pequeño copo convirtiéndose en una aguja helada que me quemaba la piel. Podía apenas distinguir las siluetas de mis compañeros en la tormenta. La visibilidad era casi nula y el frío calaba en mis huesos, a pesar de las gruesas capas de ropa que llevaba puestas. Nos habíamos desviado del camino hacía horas. El clima había cambiado con una rapidez alarmante, un fenómeno común en el Ártico, pero esta tormenta era diferente. Habíamos planeado nuestra expedición con cuidado, preparándonos para lo peor, pero ni siquiera nuestras previsiones más extremas contemplaban algo así. Estábamos perdidos, y lo sabíamos. El pánico empezó a crecer en el equipo, aunque nadie quería admitirlo. El líder de la expedición, un hombre robusto y confiado, nos gritaba instrucciones, pero su voz era casi inaudible sobre el rugido del viento. Apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Sabíamos que debíamos encontrar refugio o, de lo contrario, la tormenta nos consumiría. Finalmente, lo vimos. A través de la cortina blanca, apareció una estructura oscura y pequeña. Un refugio. Mis piernas se movieron por pura inercia, el frío y el agotamiento habían entumecido mis extremidades, pero la vista de ese edificio, esa promesa de calor y seguridad, me dio el último impulso que necesitaba para seguir adelante. Nos agrupamos frente a la puerta, golpeándola con fuerza, esperando una respuesta, alguna señal de que había vida dentro. Pero el silencio fue nuestra única respuesta. La tormenta rugía a nuestro alrededor y, sin más opciones, abrimos la puerta y entramos. El interior del refugio era cálido, demasiado cálido, teniendo en cuenta lo que habíamos dejado atrás. Un fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras danzantes por toda la sala. Las llamas iluminaban una mesa de madera en el centro, sobre la cual descansaba un banquete, sopa humeante, pan fresco e incluso carne asada, como si alguien acabara de dejarlo todo allí para nosotros. El aroma era irresistible, pero lo que más me inquietó fueron las marcas. Al acercarme a las paredes, vi lo que, en un primer momento, creí que eran arañazos de animales. Pero al mirarlas más de cerca, me di cuenta de que no eran marcas de garras. Eran huellas humanas, o al menos lo parecían. Dedos largos, finos, hundidos en la madera como si alguien hubiera intentado escapar de algo o rasgar las paredes con desesperación. La visión de esas marcas me revolvió el estómago. Nadie decía nada. Mis compañeros se miraban entre sí con expresiones que reflejaban una mezcla de miedo y alivio. En ese momento, estábamos demasiado agotados para cuestionar lo extraño de la situación. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro del refugio, el calor y la comida ofrecían un alivio tentador. Nos acomodamos alrededor de la mesa, comimos con avidez, aunque una parte de mí se negaba a disfrutar de la comida. Algo no estaba bien, pero nadie quería hablarlo en voz alta. El hecho de que la comida estuviera tan fresca, que el refugio estuviera preparado para nosotros, simplemente no tenía sentido. ¿Quién había dejado todo esto? ¿Y por qué se habían ido? Al terminar de comer, exploramos el refugio en busca de pistas. Era un espacio modesto, con 2 pequeñas habitaciones más allá de la sala principal. Ambas tenían camas hechas, con mantas bien dobladas, como si hubieran estado esperando la llegada de alguien. Pero no había señales de vida. Ningún rastro de los ocupantes anteriores. Ninguna nota, ninguna pista. La inquietud en mi pecho crecía. Mi mente no podía dejar de volver a esas marcas en las paredes. Cada vez que pasaba cerca de ellas, sentía un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del Ártico. Traté de distraerme, enfocándome en el hecho de que al menos estábamos a salvo por el momento, pero esa seguridad fue efímera. Esa noche, me desperté de un sueño inquietante, jadeando, como si alguien hubiera estado asfixiándome. Me senté en la cama, con la respiración agitada, y fue entonces cuando lo escuché, un susurro, leve pero claro, proveniente de la habitación contigua. Mis compañeros deberían estar dormidos, agotados por la tormenta, pero el sonido me mantuvo alerta. Parecía como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Me levanté con cautela y avancé hacia la sala principal, mis pies deslizándose por el suelo de madera que crujía suavemente bajo mi peso.
La sala estaba a oscuras, excepto por las brasas agonizantes en la chimenea. Allí, junto a la mesa, estaba uno de mis compañeros, de pie, inmóvil, con los ojos fijos en la pared. Le llamé por su nombre, pero no respondió. Me acerqué, con el corazón en la garganta, y le toqué el hombro. Fue como si hubiera despertado de un trance. Se giró hacia mí, con los ojos desorbitados y su rostro pálido. No dijo nada, simplemente se desplomó en el suelo. Los demás despertaron con el ruido y corrieron hacia nosotros. Mi compañero seguía respirando, pero estaba inconsciente, como si algo lo hubiera dejado fuera de combate. Lo levantamos y lo llevamos de vuelta a su cama, cubriéndolo con mantas mientras el resto nos mirábamos con creciente preocupación. Nadie durmió mucho después de eso. La sensación de que algo estaba profundamente mal nos envolvía a todos. Las horas parecían alargarse y el refugio, que inicialmente había sido un salvavidas en la tormenta, se sentía cada vez más opresivo. Al día siguiente, la tormenta no había amainado. Seguía rugiendo con la misma intensidad, como si nos retuviera allí a propósito. Intentamos planear una salida, pero cada vez que mirábamos por la pequeña ventana, el mundo exterior parecía tan hostil y peligroso como la noche anterior. Fue entonces cuando uno de mis compañeros sugirió revisar el refugio más a fondo. Aunque ya habíamos inspeccionado todo lo visible, la sensación persistente de que algo nos estaba siendo ocultado nos impulsó a actuar. Nos dividimos en grupos y empezamos a golpear las paredes, buscando alguna cavidad secreta o compartimento oculto. Y lo encontramos. Una de las paredes de la sala principal, la misma donde estaban las marcas de las uñas, sonaba hueca. Tras una breve deliberación, decidimos forzarla. No fue fácil, pero finalmente logramos desprender una parte de la madera. Detrás de la pared había un pequeño compartimento. Y dentro de él encontramos algo que nos heló la sangre, un cuerpo o lo que quedaba de él. Estaba momificado, como si hubiera estado allí durante años, pero lo más perturbador era la posición en la que se encontraba, con las manos extendidas hacia el exterior, como si hubiera estado rascando, buscando desesperadamente una salida. Las marcas en la pared cobraban un nuevo significado. Mi mente empezó a correr. ¿Había sido esta persona uno de los antiguos ocupantes del refugio? ¿Cómo había acabado allí? Y lo más importante, ¿qué lo había llevado a tal desesperación? Fue entonces cuando escuchamos otro susurro. Esta vez, no era un susurro lejano. Estaba allí, en la habitación, alrededor de nosotros. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de puro terror. Algo estaba con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que estaba muy presente. No sé quién fue el primero en gritar, pero en cuestión de segundos estábamos corriendo hacia la puerta, dispuestos a enfrentarnos a la tormenta en lugar de quedarnos un minuto más en ese lugar maldito. El viento nos recibió con una furia renovada cuando salimos del refugio, pero no me importaba. El frío, por alguna razón, se sentía menos aterrador que lo que habíamos dejado atrás. Corrimos sin mirar atrás, sin importarnos hacia dónde nos dirigíamos. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en lo que encontramos en aquel refugio. En las marcas de uñas, en la comida fresca, en el cuerpo que estaba escondido. Y en el hecho de que, cuando salimos, no éramos los mismos. El ártico guarda secretos que jamás deberían ser descubiertos. Y algunos de ellos siguen allí, esperando a que otros incautos se crucen en su camino. La noche en el laberinto. Todo comenzó como una noche normal en el parque temático. La risa de los niños, las luces brillantes y la música alegre llenaban el aire, creando una atmósfera que me hacía pensar que nada malo podría suceder. Caminábamos de atracción en atracción, disfrutando de la magia del momento, pero lo que no sabíamos es que esa noche sería todo menos mágica. El laberinto parecía inofensivo desde el exterior. Sus muros de seto, apenas más altos que nuestras cabezas, formaban un intrincado patrón que parecía divertido. Nos detuvimos frente a la entrada y mi hijo, emocionado, comenzó a tirar de mi mano, rogando para entrar. Solo un rato, decía, su pequeña cara iluminada por las luces del parque. Miré a mi pareja, quien me devolvió una sonrisa cómplice. No parecía una mala idea.
Después de todo, los laberintos eran para eso, perderse por un momento y luego salir riendo. ¿Qué daño podría haber? Así que cedimos. Está bien, le dije, pero no te alejes demasiado. Vamos juntos. Entramos al laberinto y al principio todo fue tal como imaginábamos. Nos reímos cuando tomábamos un giro equivocado o nos topábamos con un callejón sin salida. Mi hijo corría de un lado a otro, explorando los rincones del laberinto con una energía interminable. Lo llamábamos cuando se adelantaba demasiado, y siempre respondía con una risa y una carrera de vuelta hacia nosotros. Pero entonces ocurrió lo que nunca debería haber pasado. Estaba siguiendo uno de los giros cuando de repente lo perdimos de vista. ¿Dónde estás?, grité, esperando escuchar su risa en respuesta. No hubo respuesta. Solo el silencio. Al principio no me preocupé demasiado. El laberinto no era muy grande y estaba seguro de que solo había doblado una esquina. Pero cuando llamamos su nombre de nuevo y no obtuvimos respuesta, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Debe estar jugando a las escondidas, dijo mi pareja, tratando de mantener la calma. Vamos, lo encontraremos en un segundo. Asentí, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Comenzamos a buscarlo más frenéticamente, tomando cada giro, llamando su nombre más y más alto. Pero con cada paso que dábamos, el laberinto parecía crecer, extenderse de una manera que no tenía sentido. No recordaba haber visto tantos pasadizos antes. Cada vez que creíamos que estábamos regresando al punto de partida, nos encontrábamos en un lugar completamente diferente. Esto no tiene sentido, murmuré. Este laberinto no puede ser tan grande. Las luces del parque, que antes eran tan brillantes, comenzaban a desvanecerse. Podía ver el resplandor de las atracciones a lo lejos, pero se sentían cada vez más lejanas. El laberinto parecía estar alejándonos de ellas, atrapándonos en su red de setos y giros interminables. La risa y la música del parque también parecían desvanecerse, como si estuvieran siendo absorbidas por la misma oscuridad que empezaba a apoderarse de nosotros. Seguíamos caminando, gritando su nombre, pero la respuesta nunca llegó. El pánico se instalaba más profundamente en mi estómago con cada paso. Esto es una locura, dijo mi pareja, con una voz que comenzaba a temblar. ¿Cómo es posible que no lo encontremos? Yo no tenía respuesta. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido. Traté de pensar con lógica, de decirme que solo era un parque temático, que este era solo un simple laberinto diseñado para la diversión de los visitantes. Pero cuanto más caminábamos, más difícil era mantener esa lógica. En algún punto, comenzamos a ver cosas extrañas. Primero, una sombra que se movía justo al borde de mi visión. Parecía un niño pequeño, corriendo entre los setos, pero cada vez que me acercaba, desaparecía. Lo mencioné a mi pareja, pero negó haber visto algo. Sin embargo, yo sabía lo que había visto. Algo nos estaba observando. Debemos estar dando vueltas en círculos, dije, tratando de convencerme a mí mismo de que todo esto tenía una explicación racional. Solo, volvamos sobre nuestros pasos. Debemos estar cerca de la salida, pero cuando intentamos regresar, el laberinto había cambiado. Los giros que habíamos tomado antes ya no estaban allí. En su lugar, había nuevos pasadizos, más oscuros y retorcidos. Lo más extraño era la sensación de estar siendo observados. No estaba solo en mi paranoia, podía verlo en los ojos de mi pareja, que ahora también miraba a su alrededor con ansiedad. Esto no es normal, dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre nosotros. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. Estábamos perdidos. Perdidos en un laberinto que no debería ser tan grande, que no debería cambiar de esa manera. Gritamos el nombre de nuestro hijo una y otra vez, con la esperanza de que, de alguna manera, nos escuchara y respondiera, pero solo el eco de nuestras propias voces rebotaba en las paredes verdes. De repente, escuchamos una risa. Pero no era la risa de un niño, era algo más, algo antinatural. Provenía de algún lugar en lo profundo del laberinto, más allá de donde estábamos. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si seguir esa risa era lo correcto, pero al mismo tiempo, era la única señal de vida que habíamos escuchado. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Mi pareja asintió,
pero había miedo en sus ojos. A pesar de nuestros instintos, seguimos el sonido, cada paso más pesado que el anterior. Las risas se hicieron más fuertes, más claras. Y entonces llegamos a una bifurcación en el laberinto. A nuestra derecha, el camino parecía más estrecho y oscuro, pero a nuestra izquierda, allí estaba nuestro hijo, o al menos, parecía ser él. Estaba parado, inmóvil, mirando hacia nosotros desde el otro lado del seto. Llevaba la misma ropa con la que había entrado, pero algo en su postura, en la manera en que nos observaba, me puso los pelos de punta. No se movía, no hablaba. Solo nos miraba con una sonrisa extraña en su rostro, una sonrisa que no era suya. «Cariño», grité, comenzando a correr hacia él, pero mi pareja me detuvo. «No te acerques», dijo, con una voz baja y temblorosa. «Algo no está bien». Y entonces, justo frente a nuestros ojos, el niño comenzó a cambiar. Su rostro se distorsionó, la sonrisa se ensanchó demasiado, y lo que antes era nuestro hijo se transformó en algo retorcido, una figura alta y delgada que nos miraba desde las sombras con una risa burlona. Retrocedimos, el miedo consumiéndonos por completo. No sabía qué era esa cosa, pero supe en ese momento que nuestro hijo, el verdadero, todavía estaba en algún lugar del laberinto, y si no lo encontrábamos pronto, corrimos en dirección contraria, pero el laberinto seguía cambiando. Las paredes se cerraban a nuestro alrededor, los pasillos se hacían más angostos, y los sonidos de esa risa extraña nos seguían a donde quiera que fuéramos. El pánico creció hasta el punto en que todo lo que queríamos era salir, escapar de esa pesadilla que había comenzado como un simple paseo por un parque temático. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos la salida. Corrimos hacia ella, jadeando, sin aliento y sin atrevernos a mirar atrás. Pero cuando llegamos al final, cuando finalmente salimos del laberinto, algo faltaba. Nuestro hijo. Lo habíamos perdido en algún punto, en algún giro equivocado, y nunca más lo encontramos. Al día siguiente, el parque fue cerrado para una investigación. Nadie supo qué había sucedido. Nadie creyó nuestra historia. Desaparecidos en el desierto. El sol era implacable, ardiendo sin piedad en lo alto del cielo mientras avanzábamos lentamente por las dunas. Todo lo que me rodeaba era arena, como si el mundo se hubiese convertido en un océano dorado, sofocante y despiadado. Habíamos planeado esta excursión como una aventura familiar, algo diferente para escapar de la rutina. No sabíamos cuán literal sería esa escapatoria. Todo había comenzado bien. Llegamos al desierto al amanecer, con el aire aún fresco y la luz dorada bañando las dunas. Mi esposa estaba emocionada, los niños no dejaban de saltar y reír mientras exploraban el terreno. Contratamos un guía para que nos mostrara los mejores lugares para fotografiar las formaciones rocosas y las dunas más altas. La mañana transcurrió sin incidentes y hasta compartimos un picnic improvisado bajo la sombra de una pequeña formación rocosa. Pero las cosas empezaron a torcerse cuando nuestro guía, Ahmed, notó que nos habíamos desviado del sendero planeado. La brújula que llevaba parecía fallar, las agujas se movían erráticamente. Era raro, pero él no parecía demasiado preocupado al principio. Nos pidió que esperáramos mientras él trataba de orientarse nuevamente. Esperamos bajo la sombra de la roca mientras Ahmed caminaba en círculos, mirando al horizonte. Los niños comenzaron a impacientarse, el calor se hacía más intenso, y mi esposa se quejaba del polvo que se arremolinaba a nuestro alrededor. Me preocupaba, pero traté de mantener la calma. No tenía idea de lo que vendría después. Pasaron horas, y Ahmed no volvió. Al principio, pensamos que tal vez había encontrado una solución y estaba verificando algo. Pero cuando el sol comenzó a bajar, nuestras esperanzas se desvanecieron. No había rastro de él. Ningún rastro de nada. Solo desierto, interminable, opresivo. Decidimos seguir el mismo camino que Ahmed había tomado, con la esperanza de encontrarlo o al menos hallar una señal de hacia dónde dirigirnos. Caminamos juntos, asegurándonos de que los niños estuvieran cerca. Cada paso era una lucha. Las dunas parecían crecer más grandes y el calor, aunque ya era tarde, seguía siendo aplastante. A medida que la tarde avanzaba, comenzamos a darnos cuenta de algo extraño.
Alrededor nuestro, no había ni una sola huella en la arena. No las nuestras, ni las de Ahmed. No tenía sentido. Miré hacia atrás, esperando ver nuestras pisadas, pero era como si la arena las hubiese tragado en segundos. Mi esposa también lo notó y su rostro reflejaba el mismo pánico que comenzaba a crecer en mí. Algo no estaba bien. Algo en ese desierto no era natural. Anocheció rápidamente y nos vimos forzados a hacer un campamento improvisado. No teníamos suficiente agua y la poca comida que habíamos traído ya se había acabado. Los niños estaban agotados y asustados, pero tratamos de mantenernos optimistas. Debíamos descansar y esperar al amanecer. Quizás entonces podríamos volver a orientarnos. Sin embargo, la noche trajo consigo más preguntas que respuestas. Desperté en medio de la noche, cuando el viento frío comenzó a aullar sobre las dunas. Algo me había inquietado, una sensación en el pecho como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía identificar. Me levanté, tratando de no despertar a mi familia, y di unos pasos alrededor del pequeño campamento. No había luna, solo el brillo lejano de las estrellas. Fue entonces cuando las vi, huella tras huella, pequeñas, hundidas profundamente en la arena, como si algo, o alguien, hubiera estado caminando a nuestro alrededor mientras dormíamos. Pero lo más inquietante era la dirección de esas huellas. No llevaban hacia el desierto, sino que daban vueltas en torno a nosotros, como si nos hubieran estado vigilando. Observando, me congelé. Un sudor frío recorrió mi espalda. Mis ojos siguieron el rastro de las pisadas y lo que vi me hizo contener el aliento. Las huellas no comenzaban ni terminaban en ningún punto visible. Era como si hubieran aparecido de la nada. De pie allí, bajo el vasto cielo del desierto, me sentí diminuto, insignificante, como si hubiésemos sido arrastrados a un lugar donde las leyes de la naturaleza no aplicaban. Al día siguiente, decidimos movernos. No podíamos quedarnos allí y esperar. Las huellas misteriosas no se habían desvanecido con la luz del sol, lo que solo aumentaba mi inquietud. Habíamos acordado no mencionarlas frente a los niños, pero el miedo estaba grabado en los rostros de todos. Mientras caminábamos, cada duna que cruzábamos parecía idéntica a la anterior. Era como si el desierto nos estuviera jugando una broma cruel, un laberinto sin salida. Caminamos durante horas, sin rumbo, nuestras provisiones agotándose rápidamente. La desesperación comenzó a instalarse. Mi esposa sugirió que volviéramos sobre nuestros pasos, pero cuando tratamos de hacerlo, nos dimos cuenta de que ya no sabíamos cuál era el camino de regreso. Todo se había mezclado en una vasta extensión de arena. Entonces, al tercer día, algo cambió. Vimos un destello en el horizonte. Al principio, pensamos que era un espejismo, un truco de la mente provocado por el calor. Pero cuanto más nos acercábamos, más real parecía. Era una figura, encorvada, caminando lentamente a través de las dunas. «Ahmed», gritamos. Corrimos hacia él, nuestras esperanzas resurgiendo por primera vez en días. Pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que no era Ahmed. Era un hombre, sí, pero no se movía como una persona normal. Su cuerpo estaba rígido, y su cabeza colgaba hacia un lado de una manera antinatural. Cuando llegamos a su lado, vi el horror en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. Su piel estaba seca, como si hubiese estado expuesto al sol durante días, y su boca estaba sellada en una mueca de terror absoluto. Retrocedimos de inmediato, el pánico se apoderó de nosotros. Este hombre no debía estar caminando, no debía estar allí. ¿Cómo era posible? Mientras intentábamos comprender lo que habíamos visto, oímos un sonido. Un crujido, como el de la arena moviéndose bajo el peso de algo pesado. Volteamos y, a unos metros de distancia, vimos otra figura moviéndose entre las dunas. Esta vez, no corrimos hacia ella. Sabíamos que no era una persona que pudiera ayudarnos. No era humana en absoluto. Comenzamos a correr, arrastrando a los niños, sin dirección, sin pensar. Solo huíamos. Podía sentir los ojos de algo sobre nosotros, siguiéndonos a cada paso. No eran animales, no eran personas, pero estaban allí, vigilándonos, esperando. La última vez que miré hacia atrás, vi varias figuras más, todas moviéndose con la misma torpeza,
avanzando lentamente por las dunas hacia nosotros. Habíamos entrado en un lugar que nunca debimos haber encontrado, un lugar donde las reglas del mundo ya no aplicaban. No sé si alguna vez saldremos de este desierto, pero algo me dice que no estamos destinados a regresar. No, aquí, en las arenas interminables, no hay escape. Solo desolación y la certeza de que no somos los únicos que caminan por estas dunas. La cueva de los ecos. La cueva se alzaba frente a nosotros como una grieta oscura en la tierra, una cicatriz profunda y silenciosa. El equipo había estado estudiando la región durante semanas, pero este lugar en particular era especial, inexplorado y, según los mapas, peligrosamente profundo. No se sabía mucho sobre esta cueva, solo que pocos la habían visitado, y ninguno había vuelto a contar la historia, pero eso era lo que nos atraía. La posibilidad de adentrarnos en lo desconocido, de ser los primeros en documentarlo, de ser los primeros en cartografiar esas profundidades ocultas. No puedo decir si fue curiosidad, arrogancia o una combinación de ambas, pero algo nos llevó a ignorar las advertencias. Tal vez pensábamos que estábamos preparados para cualquier cosa. No lo estábamos. Éramos 5 en el equipo, todos con experiencia, todos con el equipo necesario y todos con la adrenalina corriendo por nuestras venas. Al principio, todo salió según lo planeado. Las primeras horas fueron emocionantes, llenas de descubrimientos de pequeñas cámaras subterráneas, formaciones rocosas fascinantes y grietas que parecían extenderse hacia el infinito. Las luces de nuestros cascos rebotaban en las paredes, revelando pequeños destellos de minerales ocultos en la roca. Era un mundo diferente, uno que no había visto la luz del sol en miles, tal vez millones de años. La cueva, sin embargo, era traicionera. Cuanto más profundo íbamos, más difícil se volvía el terreno. Los pasadizos eran estrechos, apenas lo suficientemente amplios para que pasáramos uno a uno, y el aire se volvía cada vez más pesado, más húmedo. Los ecos de nuestras voces rebotaban en las paredes de la cueva, creando la ilusión de que éramos más de 5. El sonido de nuestras botas y el roce de las cuerdas contra la roca llenaban el silencio. Fue alrededor de la 5ª hora cuando todo comenzó a cambiar. Estábamos descendiendo por un túnel particularmente estrecho cuando uno de mis compañeros, el más joven del equipo, se detuvo bruscamente. Lo escuché murmurar algo por el intercomunicador de su casco, pero el sonido era confuso, mezclado con estática. Aún así, entendí lo que decía. Había escuchado algo. Nos detuvimos en seco, los 5, y durante un largo momento, solo hubo silencio. O al menos, eso creía al principio. Pero, con el tiempo, todos lo escuchamos. Un sonido, apenas perceptible, un eco distante, como una voz. Era imposible discernir lo que decía, pero era definitivamente humano. O eso pensamos. Mi primer instinto fue que el sonido venía de la superficie, de alguien que nos llamaba desde la entrada. Sin embargo, estábamos demasiado profundos para que eso fuera posible. Y entonces, otra voz, más clara esta vez, emergió de las sombras. Era una risa, suave y apagada, como si proviniera de algún lugar detrás de nosotros. Miré hacia los demás, esperando alguna reacción, pero todos parecían igual de atónitos. La risa se desvaneció en el aire, pero quedó grabada en mi mente. Decidimos continuar, aunque la tensión en el equipo era palpable. A medida que avanzábamos, las voces se hicieron más frecuentes. A veces eran risas, otras veces susurros, e incluso gritos lejanos que resonaban en los túneles. Era desconcertante, y el miedo comenzaba a asentarse en nuestros corazones. Sabíamos que estábamos solos en la cueva, que no podía haber nadie más. Entonces, ¿de dónde venían esos sonidos? En una bifurcación, nos dividimos. Un error, lo sé ahora, pero en ese momento parecía la única opción. Nos separarnos en grupos de 2 y 3, con la intención de cubrir más terreno y encontrar una salida o algún punto de referencia que nos ayudara a orientarnos. Prometimos mantener contacto constante a través de los intercomunicadores, pero, poco a poco, las comunicaciones se volvieron más confusas. Había más interferencia, más estática, y las voces de mis compañeros empezaron a mezclarse con los ecos de la cueva. No podía distinguir qué era real y qué no lo era. Pasaron horas, o tal vez solo minutos,
pero en la oscuridad, el tiempo perdía su significado. El aire se hacía más denso, más pesado, como si la misma cueva estuviera respirando, viva. Mi compañero y yo seguíamos caminando, iluminando los pasadizos con nuestras linternas, pero todo lo que encontrábamos eran más túneles, más sombras, más voces. Y entonces, sin previo aviso, la voz de uno de los otros grupos desapareció por completo. Intenté contactarlos, llamarlos por sus nombres, pero no hubo respuesta. Solo estática. Mi compañero sugirió que volvamos al punto de encuentro, el lugar donde nos habíamos separado, pero cuando tratamos de regresar, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. La cueva parecía cambiar a nuestro alrededor, los pasadizos que habíamos tomado antes ya no estaban allí, o si lo estaban, no los reconocíamos. Cada giro, cada bifurcación nos llevaba más profundo, más lejos de cualquier esperanza de salir. Y las voces eran cada vez más claras. Ya no eran solo susurros o risas. Ahora eran las voces de mis compañeros. Llamaban mi nombre, una y otra vez, como si estuvieran justo detrás de mí. Me giraba constantemente, convencido de que los vería allí, pero no había nada. Solo sombras y el eco interminable de nuestros propios pasos. Mi compañero, el único que quedaba conmigo, comenzó a perder la calma. Empezó a gritar, a correr por los túneles, llamando a los demás, llamando a la salida. Intenté detenerlo, pero no me escuchaba. La última vez que lo vi, desapareció en una grieta estrecha, sus gritos resonando hasta que se desvanecieron en el silencio. Estaba solo, o al menos, eso pensé. Seguí caminando, pero la sensación de estar acompañado nunca me dejó. Las voces seguían, cada vez más insistentes. Podía escuchar a mis compañeros, podía escuchar cómo me llamaban, cómo me pedían ayuda. Sus voces llenaban el aire, rebotando en las paredes, rodeándome. Pero algo no estaba bien en ellas. Eran huecas, desprovistas de vida. Eran ecos de algo que alguna vez fue, pero ya no era. Eventualmente, llegué a una cámara más amplia. En el centro de la sala, una pequeña piscina de agua reflejaba la luz de mi linterna. Me acerqué, exhausto, desesperado por alguna señal de vida. Pero lo que vi en el reflejo no era mi rostro. Eran ellos. Mis compañeros. Sus rostros me miraban desde el agua, distorsionados, vacíos, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Caí de rodillas junto a la piscina, el terror apoderándose de mí. Y entonces los vi, no solo en el agua, sino en las sombras que me rodeaban. Estaban allí, observándome, esperándome. Eran parte de la cueva ahora, parte de los ecos que no dejaban de perseguirme. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero eventualmente, la cueva me devolvió a la superficie. El aire frío y limpio golpeó mi rostro, y caí al suelo, jadeando, llorando, sintiendo el peso de lo que había dejado atrás. Me encontraron días después, delirante, congelado, pero vivo. Nadie creyó mi historia, por supuesto. Los rescatistas no encontraron rastro de mis compañeros. La cueva fue sellada, catalogada como peligrosa, otro misterio más en un mundo lleno de ellos. Pero yo sé la verdad. Todavía los escucho, a veces, en la quietud de la noche. Sus voces, llamándome desde las profundidades. No me dejaron escapar. Y sé que, algún día, volveré a escucharlos, cada vez más cerca, hasta que las sombras finalmente me reclamen. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.